Buenas, profesor, público, compañeros que estén viendo este video. Yo explicaré mi proyecto final de programación, o sea, la agenda telefónica. ¿Cómo lo hice? Bueno, ya que estoy cursando la materia de base de datos avanzada, opté por hacerla en Oracle, o sea, la base de datos donde se almacenarán los contactos. Vea, aquí hice la conexión con SQL Plus. Aquí están las tablas. Les mostraré los campos que tiene mi tabla de contactos. Se ve en la base de datos, donde están toda la base de datos. Ve, trae nombre, apellido, empresa, teléfono, correo y ID. ¿Cómo la conecté a NetBeans? Bueno, fácil. Fácil no, eso fue un lío. Yo tuve que irme aquí a Database, en una New Connection, añadir, hice todos los pasos. Puse en Oracle, etcétera. Al final, pude añadirla con su puerto, que hasta incluso la conecté aquí, que puedo entrar directamente a la base de datos desde la aplicación de NetBeans, de alguna demostración. Mira aquí, profesor, compañero. Y está la tabla. Bueno, ya que tengo mi base de datos creada, me creé un nuevo proyecto, como ven aquí, llamado proyecto final. En el source patch utilicé cuatro tablas, pues digo, perdón, cuatro clases. Con la primera que empecé fue con la clase de contactos. Como ven, esta clase es que contiene los métodos, los constructores y lo que eran los seres, nada de otro mundo. Luego, luego hice la clase conexión para hacer la conexión con la base de datos y el programa. Aquí están los imports, o sea, los imports de las clases son o sea, perdón por el ruido. ¡Coño! Diablo. La clase de conexión para conectar con la base de datos. Explicaré lo que hice. Estos son los imports que se van haciendo automáticamente a lo largo de que el código va fluyendo. El compilador te da que necesita para ponerlo. A veces tenemos que ponerlo nosotros, porque imagínense. Eh, Creé cuatro variables de tipo private final strings. El propósito, definir el driver. JDB es necesario para conectar con la base de datos Oracle, que eso es necesario para conectar con toda la base de datos. Y en el segundo string, en el URL, eso es para especificar la URL que se necesita para conectar a la base de datos, porque les muestro. Ustedes hacen una conexión mediante SQL Plus y Oracle Database, digo, de SQL Developer. Entonces, esto viene siendo todo lo que debemos poner. Aquí está el localhost. Yo me aseguré de ponerle un nombre de servicio para que todo me salga mejor y, no, y consumir menos. Y hacerse la conexión con base de datos. Bueno, sé que les sigo explicando. Aquí el user, que es lo que va en esta parte, la contraseña. Es una contraseña random para agilizar. Y ahora aquí.
Private Connection Con. Esto es básicamente lo que almacena la conexión de la base de datos, porque aquí ven el tipo de datos que es connection. Sigamos. En esta parte de aquí, uso un try para cargar el driver JVC necesario para establecer la conexión, tipo, algo tipo, como tipo class. O sea, eso ya, perdón si me entro un poco que no sé explicarlo, pero es para cargar el driver JDBC necesario para establecer la conexión con la base de datos. Entonces, aquí en esta línea, con driver.jconnection, especifico el URL, el user y el password, que esto establece la conexión de base de datos utilizando la URL, el usuario y la contraseña de estos datos que los almacené aquí en variables para no tener que ponerlo directamente y se vea más entendible el código. Y aquí, en esta parte, hago el case session if, perdón, que captura cualquier excepción que ocurra al cargar el driver o establecer la conexión y muestra este mensaje que yo le especifico para que cuando esto ocurra me diga que no se puede establecer la conexión, error concateno con la E para que me diga cuál fue el tipo de error. Ahora sigamos. Aquí creo Git Connection, me retorna el com para que me devuelva la conexión de la base de datos en el com. En el otro, aquí, perdón, me confundí aquí en Close Connection, aquí es básicamente es lo mismo para que me vaya a la conexión, pero hay un tree para poder hacer una condición, que esta condición es básicamente que verifica que la conexión no sea nula y que no se esté ya cerrada antes de intentar cerrarla. O sea, básicamente que si la conexión se cerró antes de estar cerrada, es lo que hará esta parte de aquí para que sea más, para que esta condición se cumpla y no haya errores. Ve que aquí tiene el punto close, eso para cerrar, es un tipo de dato booleano. Ahora, aquí hago este método para que, y perdón por el ruido, y o sea, lo hago sin retorno, por eso lo puse un void y lo nombro como eliminar contacto y recibe el parámetro ID de tipo entero. Entonces, en la primera línea aquí, defino la consulta SQL para eliminar un contacto basado en la ID. En mi lógica, yo quiero que sea por la ID, o sea, que para el identificador sea el ID, para yo poder así identificar el contacto que quiera eliminar o borrar. Para eso el método. En esta línea, en el tree, ¿sabes? Esta línea aquí, tiene el propósito de preparar la consulta para ocultar con parámetros. En la otra, pues, establece el valor del parámetro en la consulta SQL para que la ID para que la ID del contacto sea visible. O sea, perdón, sea identificable. Gracias ¿cómo lo explico? Discúlpeme que no se explica bien, pero gracias a este identificador que es el ID, como el ID, o sea, lo tengo, la base de datos lo divide en números, uno 2 3 4 así, etcétera, así que se va a identificar. Vamos a seguir explicando. Aquí en el catch, esto es ya para los errores que puedan surgir, para que me lo notifique. También yo pues he podido poner ahí una cadena de texto para concatenar como hice anteriormente. Y, y sí, entonces, esta parte de aquí se me olvidó explicarla, que es para ejecutar la consulta de eliminación de SQL. Eso es ya para que se elimine la base de datos. Y aquí ve que se va seleccionando en la posición uno de ID. Ahora creo el método agregar contactos.
sea, este no devuelve nada, por eso contiene parámetros, tiene aquí una instancia dentro de él, de, de la clase de contacto. Y bueno, vamos a explicarlo. Vamos a explicar esta parte. Se fijan que esta parte es similar a la que arriba, sin SQL, pero tiene diferentes ya datos dentro. Que eso define la consulta SQL para insertar un nuevo contacto. Ve que aquí especifico los campos de la base de datos donde quiero que se guarden los contactos, ¿cierto? Ahora en la parte de aquí, tiene su propósito para preparar la consulta con parámetros, establecer el nombre de contacto en la consulta SQL, ejecutar la consulta, etcétera, etcétera. Eh, ya aquí esta última parte de aquí abajo, captura y muestra cualquier excepción que ocurra durante la inserción. Si se puede ver un poco repetitivo, es así. Nosotros utilizamos mucho código para ahorrarnos más tiempo. Ahora, en este otro método llamado actualizar contacto, este tiene ya más parámetros que los otros, pero siempre se puede fijar que no devuelve nada. Por eso le creo parámetros. Entonces, en la primera línea defino la consulta SQL para actualizar un contacto basado en el ID. Yo todo lo hice basado en el ID. Basado en el ID fue que o sea, que yo identificaba los contactos, etcétera. Ya en esta parte de aquí hay más de lo mismo, preparando la consulta con sus parámetros, establezco el nuevo nombre del contacto de la consulta, ejecuto la consulta de SQL que quiero modificar y yo tengo el número de filas adecuadas, eh, etcétera. Es más de lo mismo. Ahora aquí creo esta condición. ¿Para qué? Bueno, esta condición nos dice que verifica si la actualización de filas, perdón, si se actualizaron las filas y muestra un mensaje basado en el resultado. Bueno, como pueden ver aquí, si esto se cumple, el contacto fue actualizado exitosamente. Ese es el mensaje que se le estará arrojando. Y si no se cumple, no se encontró un contacto con este nombre. Y aquí de nuevo, esto es para posibles errores, pero aquí ya se pone esta cadena de texto para que especifique si hay un error, el por qué fue, y así yo poder ir guiando más o menos el código si me pierdo. Que yo sí trabajo solo, los compañeros de mi grupo como que tuvieron problemas y al final tuve que hacerlo solo. Sigamos. Ahora, en el método de lista de contacto, tener contacto, esto es un método ya de tipo lista, perdón, es una lista. Le llamo tener contactos, aquí le ingreso todos los parámetros con el propósito de crear una lista que almacene los contactos obtenidos de la base de datos. Eh, Aquí es para que defina la consulta SQL, de seleccionar todos los contactos. El statement es para ejecutar la consulta. El result test, ejecutar la consulta y tener el conjunto de resultados. Y aquí creo un while, eso es un bucle, mostrarle. Básicamente yo utilizo este bucle para que, ¿cómo se lo explico? Para que lo entienda mejor. Disculpen que aquí no se explica mucho. Yo utilizo el while en esta lógica para que utilizo el while para que itere sobre cada fila del resultado de la consulta. Ve, y ahí está iterando, cumpliendo la condición del bucle. Todo será funcional. Aquí declaro una variable ID
para que obtenga el valor del campo de la fila actual. Aquí sigo con mi lógica. Creo después otra, y después string, para que, para que se vaya cumpliendo todo. Y el bucle vaya, o sea, vaya haciendo su funcionalidad hasta que sea falso. Y después abajo, creo un contacto, o sea, creo una instancia de la clase contacto y le pongo a recibir los parámetros ID, nombre, apellido, empresa y número y correo. Estos, estos son los datos obtenidos de la base de datos. Para que cree un objeto con los datos obtenidos de la base de datos y los añado con esta parte de aquí que se llama, bueno, se llama esta función se llama contacto punto añadir. Es que hablo muy enredado, profesor, disculpe. Eso es para que se cree el contacto a la lista. Si estamos aplicando, el cache captura y muestra cualquier sesión recurrente a la obtención de los datos de los datos de la base de datos de contacto. Me estoy enredando mucho. Pues sí, sigamos. Ahora, aquí tengo otra. Aquí está el otro método llamado contacto. Ahora expliquemos esta parte. Bueno, básicamente es para que la variable contacto que almacenará el contacto obtenido, es para que se inicialice la variable contacto que tendrá el contacto obtenido y define la consulta SQL para seleccionar un consulto, un- una consulta de la base de datos basada en el ID. Preparo también la consulta SQL con un parámetro para ID. También establezco el valor del parámetro, la consulta para el ID. Todo es para el ID. Porque como le dije, con el ID es que identificaré, o sea, la posición de cada uno de los contactos que quiero seleccionar, borrar, eliminar, y borrar, eliminar, editar también, etcétera. Y ahora, en la clase modificar, esta es una clase ya con interfaz gráfica, donde yo asigno los botones y toda la lógica para poder modificar ya un contacto guardado. Le mostraré. Esta es la interfaz. Aún no está terminada, pero este es ya un breve vistazo antes de subir el código completo. Pero aquí está ya el label, que lo llamé label título new. ¿Por qué label título new? Lo nombré así porque como estamos modificando, ya va a ser un nombre nuevo. Así mismo nombre los otros, label nombre, new, etcétera. Estos son campos de texto para que pongamos los nuevos parámetros. Y el botón de actualizar, que es donde actualizaré ya el nuevo contacto. Vamos a explicar un poco lo que hay aquí. Bueno, este código nos define ya una clase llamada modificar, como le mencioné anteriormente, que se extiende del Java, Swing.jframe, que están aquí, todos esos importados. Esto significa que vamos a modificar una ventana de la aplicación. La clase tiene varias variables que almacenan datos de contacto y configuran la conexión con la base de datos. Como pueden ver aquí, en el constructor yo hago todas las conexiones posibles con la base de datos. Aquí llamo también instancias, etcétera. Como nosotros, yo uso ID para poder manejar la selección de los contactos mediante el ID, que busca el contacto de la base de datos y llena los campos de la ventana con la información actual del contacto, etcétera. En la interfaz de usuario, ya la mostré, tiene campo de texto, como mostré ahorita, botones, labels.
Este otro botón de cancelar, actualizar contacto. Y aquí no lo agregué directamente en un método porque me estaba dando un problema y tuve que asignarlo directamente en el botón. Pero aquí se puede ver cómo realicé todo. Usé también condicionales para que verificar si los campos están vacíos, etcétera. También tengo la que abajo, este método que es para mostrar los contactos, que ya esto es para que a la hora de yo actualizar el contacto se vea la actualización del contacto. Para eso lo utilicé. Y todo conecta con la base de datos, ¿ves? Que vamos siempre buscando por el ID, etcétera. Y ya, mostrarle ya el, la última clase, que es la principal, que es la clase gráfica. Ya aquí en el método gráfica, que es para mí sería el principal, explicaré brevemente lo que hice en este. Disculpe, profesor, que no está bien terminado todavía porque se nos dificultó cosas que pasaron, pero hay que subirlo de todas formas. Bueno, aquí en esta primera parte vemos las importaciones y definiciones iniciales. Aquí estamos importando de algunas clases necesarias para trabajar con las clases listas, manejar tablas de modio y mostrar mensajes emergentes, que serían los JP, GeoI Panels. Sí, entonces aquí en la declaración de las clases vemos la clase public gráfica, extends, que eso es para que herede. Esta línea define la clase gráfica que hereda de Java Swing Frame, lo que significa que es una ventana de interfaz gráfica. Hace conexión con uno, que declara un objeto para manejar la conexión con la base de datos. Y en Default Table Model 1, modelo, declara un modelo para la tabla que usaremos para mostrar los contactos. Y aquí abajo en el Public Graphic, este es el constructor de la clase que inicializa los componentes de interfaz gráfica, crea el modelo de la tabla y establece una conexión con la base de datos. Aquí abajo podemos ver el método que configura todos los componentes de la interfaz gráfica, como etiquetas, los labels, que aquí lo definí por nombre, como siempre, el level ID, el level nombre, apellido, etcétera, botón, se me olvidó ponerle sus iniciales correspondientes, ponerle OTM Safe. ¿Entienden? Así los otros botones que este para mostrar, que se conecta con o sea, se conecta con el método de mostrar, que lo explicaré abajo. Editar, este conecta con la interfaz gráfica modificar, que es para editar un contacto, que lo haremos ahorita. Eliminar, que es para eliminar un contacto y búsqueda. Sigamos viendo. Aquí le enseñaré el método de guardar el contacto, no buscárselo, para que usted lo pueda ver bien. El botón de guardar contacto. Aquí hice las validaciones, que se lo mostraré rápidamente, para que no se haga tan largo el video. Las validaciones, mírala aquí. Bueno, en estas validaciones, lo que yo hago básicamente es a base de condiciones, eh, hacer que el código sea mejor el programa y sea más profesional. ¿Qué yo hago aquí con estas validaciones? Por ejemplo, cuando el contacto se iguale exitosamente, desde JPanel le saldrá este mensaje. Aquí abajo también, o sea, ya estos son estos en caso de que haya un componente vacío, por ejemplo, el correo. El campo correo está vacío, etcétera. Eso mismo pasa con nosotros. Voy a seguir mostrándoles. Le damos en el J botón de Save, que es el de guardar. Este es el TXT, que no, o sea, no lo uso directamente aquí. Y aquí en el botón de mostrar,
Aquí se cargan los contactos de la tabla, que eso también está en el método aquí abajo de cargar contactos. Y ya eso crea una instancia del default table model. Perdón, creo, aquí uso el modelo de la tabla existente para así mostrarlo en la pantalla. Aquí también tengo editar contacto, es otro método que creé aquí abajo. Aquí o sea, lo que una variable que llamada fila seleccionada. Entonces, dentro de esta variable almacené la tabla. Sí, perdón, la tabla no, el JTable, que lo nombré JData y le puse un auxiliary row. Entonces, en esta condición, eh, lo que digo básicamente es que si es menor que cero, si la fila seleccionada es menor que cero, o sea, no se está seleccionando. O sea, yo hice esta condición para que identificar cuando se esté seleccionando o no. Entonces, en caso de que no se esté seleccionando y le demos el botón, sin haber seleccionado nada, le dirá, por favor, seleccione un contacto para modificar. Y si no, o sea, y si no, o sea, y si eso no, o sea, si eso se cumple, si no se cumple eso, se seleccionará fácil y rápidamente. Entonces yo creo que ya no hay más nada que explicar, todo lo otro es cosa de relleno. Como digo, profesor, esto es una programa beta porque se nos complicó a mi grupo y terminé haciéndolo yo solo. Entonces, vamos a mostrar el programa que está, como dije, está en beta, profesor. Por eso le falta algunas cosas, pero de que funciona, funciona. Por ejemplo, el método de búsqueda, no pude terminarlo. Ponemos Ángel, digo, miren, es rápido para que vean que si está uno vacío, te va a decir, el campo nombre está vacío, así sucesivamente. El campo apellido está vacío. Eh, sí, el campo empresa está vacío. Bueno, y ahora miren, voy a poner este número. Si se fijan, puso un número de 9 dígitos. Entonces en la condición, en una de las condiciones, yo validé que si el teléfono era, o sea, no tenía 10 dígitos exactamente, me saltará ese examen, el mensaje, y sí, funcionó. Pero no por un dígito más para que sean 10. Eso significa que se guardó, que no hay error, pero el campo correo está vacío, que eso es otra de las validaciones. Ponemos cualquier cosa en correo, contacto guardado exitosamente. Ahora, para mostrar el contacto, aquí se ve el contacto que guardé. Ahora, para editar, seleccionamos. No sé por qué sale ese error ahora, profesor. Como digo, tengo un programa que está en fase beta, eso ahorita no me salía, pero bueno. Queremos modificar un contacto. Vamos a modificar ese contacto que seleccionamos, le llamaré Ángel, apellido Volques, empresa, claro, teléfono, teléfono, 90, correo, vamos a actualizar. Y como ven, profesor, me está dando error. Eso ahorita funcionaba. Bueno, pero esto es lo que hay por ahora, profesor. Como les digo, este programa está en beta. Y lo que son el método editar y el método de búsqueda, no pude concretarlo. Espero que tengan eso en consideración. Se va a cancelar. Pero sí el método de eliminar funciona y el método de guardar. Está terminado exitosamente. Y eso es todo de mi parte.